Buenos días, en la sesión de hoy vamos a estar hablando sobre las disfonías, tanto infantiles como adultas. Vamos a analizar un poco cómo se producen o por qué llegamos a tener, disfonías, tanto funcionales como disfonías orgánicas. La voz es el instrumento que utilizamos nosotros para comunicar, para expresarnos, pero también para aprender. ¿Por qué se produce la voz? O muchas personas se pueden preguntar por qué producimos voz. Bueno, los elementos que entran dentro de la voz es primero el sistema respiratorio o la respiración. Como segundo, la laringe, el diafragma y la boca, los llamados órganos bucofonatorios. En la laringe, como podemos ver, es donde se encuentran las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son dos telas que vibran para que se produzca la voz. Cada vez que se producen estas vibraciones continuas es que producimos voz. ¿Cuándo varía, las cualidades vocales? El tono, la intensidad, el timbre, según las vibraciones que se produzcan en las cuerdas vocales. Se produce cuando tomamos el aire o a mayor capacidad respiratoria que nosotros realicemos, más vibraciones se harán. Cuando nosotros no respiramos con el diafragma o no respiramos o no tomamos suficiente aire directo al diafragma, por tanto las cuerdas vocales hacen mayor esfuerzo y de ahí que se puedan producir las disfonías. Digamos, el docente, que es el que más utiliza la voz como instrumento de trabajo, no hace correctamente o no toma correctamente el aire, por lo tanto hace todo el esfuerzo a la hora de hablar o de proyectar la voz en las cuerdas vocales. Estas comienzan, o pueden padecer nódulos constantemente, lo que lleva a padecer disfonías crónicas. Son los docentes, digamos que en un curso tienen más de 4 o 5 disfonías. Cuando tienen más de 4 o 5 disfonías funcionales, pérdidas parciales de la voz, pero continúan con el mismo procedimiento, que no es intensidad vocal, sino son gritos. No es lo mismo cuando nosotros hacemos una intensidad vocal ascendente que cuando nosotros hacemos gritos. Y es en este sentido lo que pasa en el caso del docente. Cuando tenemos disfonías o las padecemos, no podemos forzar la voz, se hace reposo vocal. El reposo vocal es que no se puede hablar en ningún momento. ¿Por qué? Porque en este momento las cuerdas vocales están dañadas. Puede ser que solo sea la de la derecha o la de la izquierda, pero si continuamos con este proceso de hablar y forzar la voz o las cuerdas vocales, entonces se va a intensificar más el daño y por ende es que aparecen los pólipos, nódulos o hasta el cáncer laríngeo. No es que vaya a pasar de un momento a otro, esto es una cosa prolongada, pero sí sucede. Como mismo analizamos ayer el sistema auditivo, en el video vuelvo a retomarlo. ¿Por qué? Porque también a partir de la buena escucha que realicemos, de nuestra comprensión y de cómo nosotros tomemos correctamente el aire para responder o expresarnos, será mejor nuestra salida de voz. Cuando hablamos ya de disfonías orgánicas, es también pérdida parcial, pero ya es de manera más crónica o cuando hay una afectación más severa como los nódulos o pólipos en las cuerdas vocales. Las funcionales son las más comunes para los profesionales de la voz o los que usan su voz cotidianamente como instrumento de trabajo. ¿Por qué? Porque son pérdidas parciales que nuestra voz se va a tornar un poco ronca, fatigada y nos va a costar mucho trabajo expresarnos. De ahí es que se mande reposo vocal, nada de gritos y hacer desde gárgaras con miel, cuidarse la voz y ponerse fomentos de agua caliente en la garganta. Esto se proyecta dentro de la propia laringe donde están las cuerdas vocales. Hay muchos ejercicios, digamos que como las cuerdas vocales es un músculo, lo mismo o por lo mismo también se tensan, tienden a tensarse. Nosotros nos ponemos tensos, digamos estamos estresados, esto también se manifiesta en las cuerdas vocales y en nuestra voz. Por ejemplo, el paciente del Parkinson, su voz en algún momento se va a tornar temblorosa. ¿Por qué? También sus cuerdas vocales se ven tensadas en ese momento que él va a realizar el acto verbal. Lo mismo ocurre, digamos, si nosotros no tenemos un tono medio o hablamos muy bajo y no nos entendemos. No es cuestión de gritar, es cuestión de comenzar a repasar
El proceso de respiración costodiafragmática abdominal es el más importante. A veces las proyecciones vocales no están tan ligadas a la parte de las cuerdas vocales, sino a la boca. Por ejemplo, estas son nuestras cuerdas vocales, como podemos ver. Ellas están cerradas en el momento de la fonación. Comienzan las vibraciones al sentir el aire que nosotros tomamos para inflar el diafragma, que es el órgano más importante en el momento respiratorio. Entonces, se abren y comienzan a vibrar. Si estuviéramos tensos, estresados en ese momento, todos nuestros músculos, en la tartamudez, como un trastorno de la fluencia verbal, ocurre mucho, que se tensan toda la parte del cuello y por ende las cuerdas vocales también se ven tensadas. No ocurre correctamente la vibración de las mismas y por eso es que ocurren a veces los espasmos que vemos en la tartamudez. De ahí que trabajemos mucho el área de la respiración y relajación en el paciente tartamudo. Esto es una laringe del niño pequeño que también ocurre en las tifonías infantiles. Las tifonías infantiles, ¿por qué son? Las cuerdas vocales, al igual que el resto del cuerpo en los niños pequeños, se va desarrollando con más o menor intensidad. De ahí que las cualidades de voz de los niños vayan a variar según los periodos sensitivos de su desarrollo. La infancia, comienzan en la adolescencia, la juventud y la adultez. Van a haber variabilidades en las cualidades vocales, principalmente del timbre y del tono. Puede ser que tengan un tono más grueso, más fuerte y un tono menos débil. Casi siempre se vuelve más grueso, es decir, más fuerte el tono de los jóvenes y del adolescente en comparación cuando eran más pequeños. Estos son los órganos de la boca o los elementos que intervienen también. Cuando hay una afectación anatómica en la parte estructural de la boca, también los tonos de voz varían. Primero porque van a haber trastornos de pronunciación por omisiones, distorsiones, adiciones y cambios de fonemas que a veces realizan los niños que son, digamos, en su periodo de adquisición de vocabulario o de adquisición de lenguaje. No lo consideramos como un trastorno todavía porque lo adquiere. Luego que pasa este periodo, después de los 5 años, ya comenzamos a ver este proceso como un proceso evolutivo. Por lo tanto, si hay alguna afectación anatómica en estas estructuras, principalmente de la encía, si hay frenillos, poca fuerza lingual en la parte de la lengua, las amígdalas, cuando la úvula no se mueve a ambos lados, no permite correctamente la salida del aire. Lo mismo con los incisivos, los dientes de arriba y de abajo, y la fuerza labial. Fíjense, cuando ustedes platican, o ustedes van a producir o a mantener una conversación, todos los órganos que impliquen o que entran para que ustedes puedan producir ese lenguaje o esa voz. Por lo tanto, sí es importante que todos los órganos no tengan ninguna afectación anatómica. Lo mismo ocurre en este sentido con la boca, que sí está estrechamente relacionada porque en ella va a salir el aire y lo que nosotros hablamos. Estos son los dos procesos respiratorios que hacemos, inhalación y exhalación. Pero no es una inhalación que hagamos clavicular, sino debe ser costodiafragmática abdominal, porque así los pulmones se llenan de aire y la glotis se puede abrir correctamente. Si la glotis no se abre, como vemos aquí, por lo tanto, a la hora de exhalar no va a haber vibraciones, que es cuando se cierran las cuerdas vocales, vibran y por ende se produce el lenguaje oral o lo que nosotros hablamos como el acto motor verbal. Es decir, que este proceso se realiza con todo el aire que podamos tomar, se entra a los pulmones y llega al diafragma. Luego sale ese aire que tomamos, la glotis se cierra, vibran las cuerdas y exhalamos a través del habla. Por eso es que cuando un niño tiene trastornos de pronunciación o de respiración, trabajamos en función del habla. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando exhalemos o vayamos a expulsar el aire, lo hagamos combinados con palabras, frases, oraciones o sonidos, en dependencia si el niño tiene o no discapacidad, si el niño comprende o no las palabras. Se va viendo esto a través de una exploración del lenguaje que nosotros hacemos. Factores de riesgo, pueden haber muchos que afecten también la propia evolución de las cuerdas vocales. Son telas, es decir, son muy sensibles, desde al calor, al frío. Por eso a veces cuando hay un cambio de temperatura, nuestra voz cambia o comenzamos con un proceso alérgico
o tenemos catarro, o nos enfrentamos a un cambio de tiempo. Fíjense cómo sus cuerdas vocales se pueden ver dañadas. Por eso a veces dice, tápate el cuello. El objetivo no es el cuello, sino es la garganta y específicamente la cuerda vocal. El envejecimiento, cuando la persona pase de los 50 años, también su voz va a variar. ¿Por qué? Por las mismas cuerdas vocales. Si son docentes de 20 años de experiencia, ya tienen o pueden padecer de fatiga vocal. No es disfonía. La fatiga vocal es que nuestra voz se cansa por más de un periodo, digamos, de media o una hora, ya cuando estamos manteniendo una conversación, porque ya llevamos 20 años expuestos a lo mismo. Lo mismo el consumo de bebidas alcohólicas. Las cuerdas vocales deben estar hidratadas constantemente. ¿Por qué? Porque sus vibraciones, si no están hidratadas, es que se pueden producir los nódulos o molestias en las cuerdas vocales. Por eso es que hay que tomar agua constantemente. La bebida alcohólica reseca la cuerda vocal. No es que no se pueda tomar permanente, nada de esto es que no se pueda hacer, solo que no se puede hacer de manera prolongada o continuada. Lo mismo cuando padecemos de reflujo gastroencefálico, que a veces nos molesta y por tanto nos sale hasta mal aliento, pero todo este propio reflujo también interfiere en la cuerda vocal, porque lo mismo la vuelve a resecar. Igual que el picante, demasiado o muy sistemático, el café también daña la cuerda vocal y produce también este propio reflujo. Lo que hace es que pueda tener disfonías funcionales o fatiga vocal. Otros trastornos asociados es, por ejemplo, gritar, fumar, cáncer de garganta, lo que implica también otros riesgos y otra rehabilitación. Esto es lo que más o menos puede ocurrir en el caso de las disfonías. Lo mismo ocurre en las disfonías infantiles. ¿Por qué? Por gritos excesivos de los niños. Por supuesto que el llanto es una forma de manifestación en el niño pequeño, solo que no debe ser tan fuerte y debemos evitar que el niño haga gritos. A veces el papá le dice, déjalo que grite, no pasa nada. No pasa nada en ese momento, pero gritos constantes sí pueden llevar al niño a pérdidas parciales de su voz, lo que consideramos como disfonías infantiles.